Tengan muy buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a hablar acerca de un tema muy importante para todos los cristianos, que es saber si realmente somos salvos por fe y no por obras. Yo le puse aquí un tema: somos salvos por fe, accionando los dones del Espíritu. ¿Qué es la fe? La convicción de lo que se espera, la certeza de aquello que no se ve. O como lo querramos decir, otros pastores dicen, la sustancia de la promesa de Dios que alimenta la esperanza en tu espíritu. Una de las mayores interpretaciones de hoy en día es que todavía no hemos entendido, por culpa de la religiosidad que se enseña en las iglesias, es que somos salvos solo por creer. Varones, unos dicen yo creo en Dios, otros justifican que fue el diablo que pecó primero y que por tanto, como fue el diablo que pecó, somos inocentes. Y como creemos en el Hijo, ya somos salvos. Pero ¿qué dice realmente la Biblia? Analicemos un pasaje bíblico primeramente, que está en Deuteronomio 31, 7 al 8. Estas fueron las palabras de Moisés, el siervo del Dios vivo, donde le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente y no desmayes. No le dice solo cree, más bien esfuérzate, cree, sé valiente y no desmayes. Moisés sabía que el pueblo era duro de servir y que podían enojar a Josué, pero la palabra sé valiente, yo estaré contigo, significa no agarres lucha, Jehová estará contigo. Mire, más de 2 millones y pico de personas en ese tiempo, unas queriendo hacer lo bueno, otras queriendo hacer lo malo, pero todas eran llamadas como pueblo de Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice que por medio de la gracia sois salvos. La gracia es un don precioso de Dios, no es porque tú te la hayas merecido, no. La gracia viene por medio de la misericordia de Dios en el todopoderoso nombre de Jesucristo. En el verso 9 habla también de la fe. La gracia y la misericordia de Dios vienen mediante Cristo Jesús por medio de su sacrificio. Tenemos como textos iniciales 1 Corintios 2:14 y Efesios 2:13. En 1 Corintios 2:14 habla de la locura, pero de la locura buena, de la santa, de la que nos cuadra, la que nos llega. Entonces, la persona que no es espiritual no va a entender a una persona que cree en lo que son cosas proféticas, el hablar en lengua, que cree en el milagro de sanidades, que cree en actos proféticos presentándoselos a Dios mediante Cristo Jesús. Estas personas solo sirven para criticar. Y como sirven para criticar, te empiezan a absorber la energía o la vitalidad de esperanza que Dios ha dado en tu vida. Ahora, les voy a dar un sinnúmero de textos para que ustedes los puedan analizar. Efesios 2, 8 al 9, Romanos 3:20, Gálatas 3:10, 1 Corintios 2:14, 2 Corintios 4:4, Efesios 4:12. Dios tiene que dar vida a nuestro corazón seco, vista a nuestros ojos ciegos, entendimiento a nuestra mente entenebrecida. Por lo tanto, toda la obra de salvación es un milagro de Dios. Tenemos Romanos 14, 1 al 3. También tenemos varones y mujeres de Dios, Romanos 9, 16, Efesios 2, 1 al 3, Romanos 8, 7 al 8, Juan 6, 44 y Romanos 8, 29 al 31. Estos son los textos que quiero que ustedes analicen. También tenemos Mateo 7, 24 y 25, 7, 21, 22, 20, 21, 22, 24 y 25. Recuerde algo. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Un don de fe, una persona de fe que cree que Dios la ha capacitado para toda buena obra,
es una persona que puede activar la armadura de Dios mediante la fe. La fe es la llave, la obediencia a Dios es el complemento de esta llave. Si tú quieres creer, el diablo cree que Dios existe porque él estuvo con Dios en los cielos. Los ángeles saben que Dios existe. Los demonios saben quién es Jesús. Creer no es suficiente, pero tampoco por tus buenas acciones quiere decir que ya te ganaste la salvación. Por eso es un don precioso de Dios, para que ningún hombre se glorifique mediante sus obras, sino que es la obra mediante el Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, Jesús sabía de que había gente religiosa que podían creerse la octava maravilla del mundo, mas sin embargo no lo eran y tampoco lo son. Un varón ayer me decía en la iglesia, si yo creyera como usted cree, yo me quedaría. Yo no puedo creer por el que usted cree. Yo me quedaba, wow, qué clase de ignorancia. La ignorancia en el ser humano hace creer que solo porque ya crees en Jesús ya eres salvo. Si crees tú y tu casa serán salvos, pero los dones de fe conllevan a que si tú crees vas a obedecer el mandato divino. Amarás a Jehová sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Tampoco puedes creer que si Dios no te revela que hagas una buena acción, entonces no tienes por qué hacerla. Una persona en el espíritu o que conoce los dones espirituales es una persona que comprende el llamado del espíritu. Dios no te va a revelar tantas cosas porque Dios quiere ver tu iniciativa de fe, no por obra, sino por fe. Y en la iniciativa de fe tú tienes que predisponerte y anteponerte en el espíritu para poder hacer una acción de fe sobre una persona que lo necesita. ¿Qué es la fe? La convicción de lo que se espera. Si tú quieres esperar la salvación mediante tu fe te lleva a responsabilidades espirituales y familiares que tienen que cumplirse. Creer, todo el mundo cree. Yo creo en Dios, pero no quiere decir que porque creamos vamos a obedecer lo que Dios dice. Obedecer y creer son dos cosas muy distintas. Que el Señor me los bendiga y que el Señor nos guarde y nos ampare de tanta ignorancia e hipocresía religiosa. Bendiciones.